Bienvenidos al podcast de mercados de BVA. Les habla Luciano Mañasco, trader de renta fija. Hoy es martes 11 de julio y vamos a hacer un repaso de las noticias más relevantes de los últimos días. En el plano global, durante la última semana los mercados accionarios en Estados Unidos operaron a la baja en una semana corta por el feriado del 4 de julio, pero cargada con bastante data publicada. En primer lugar, las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que algunos miembros hubiesen querido optar por una suba de tasas, a pesar de que la decisión de pausar en junio se terminó tomando de manera unánime. Las expectativas de que las tasas se mantendrán altas por un largo tiempo tomaron fuerza un día después, luego de que la presidenta de la Reserva Federal de Dallas anticipó 2 subidas más para lo que queda del año. El mercado comenzó a preciar con un poco más de fuerza este escenario, sobre todo luego de la publicación del fuerte dato de creación de empleo privado ADP. Esta probabilidad cayó durante el día viernes pasado con la publicación del indicador de empleo oficial por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El reporte mostró que solamente se crearon 209.000 puestos nuevos de trabajo durante junio, contra los 230.000 que esperaba el mercado, siendo este el menor número mensual desde diciembre del 2020. En contraposición, los salarios mostraron una subida de 0,1 por encima de lo esperado por el mercado, poniendo cierta resistencia a la caída en la inflación. En el plano local, durante la semana, el tipo de cambio se negoció en un rango de poco más de 3 figuras, entre 361.6 y 365. Empezó la semana tocando el mínimo de 361.6, que también marcó un nuevo mínimo para el año, en medio de renovación de swap cambiarios por parte del Banco Central, y con la banca local algo larga en dólares, luego de los flujos de entrada en el mercado de renta fija de las semanas anteriores. El resto de la semana, el sol se depreció de la mano de un risk-off global, luego del dato de empleos de ADP en Estados Unidos, aunque al día siguiente devolvió parte de las pérdidas, terminando la semana con una depreciación de 0,41%, en medio de demanda de inversores que redujeron en neto sus posiciones en los activos locales e incrementaron su cobertura en el mercado de derivados. En cuanto al resto de flujos, se destacó la oferta del sector minero, que aprovechó el rebote del tipo de cambio para hacerse de soles para el pago de los impuestos del mes, mientras que los institucionales locales continuaron neto vendedores en un contexto global de dólar débil. Para los próximos días, localmente tendremos una ausencia notoria de vencimientos relevantes por parte del BCR hasta el 21 de julio, donde empezará un nuevo periodo de vencimientos que acumula un poco más de 930 millones de dólares hasta fin de mes. Aunque es un importe significativo, no es tan relevante como en periodos anteriores. Por el lado político y social, empieza a incrementarse nuevamente el ruido debido a la convocatoria de la marcha llamada La Toma de Lima para el 19 de julio. Si bien el gobierno ha minimizado sus efectos, podría ser un factor que genere algo de movimientos defensivos, teniendo en cuenta la experiencia de las marchas de diciembre y enero últimos. Otro factor importante es la elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo 2023-2024. En uno de los posibles escenarios, la izquierda podría conseguir los votos necesarios y eso podría traer algo de ruido adicional. Por el lado técnico, seguimos operando en la parte baja del rango de corto plazo, con un mercado internacional más inclinado a tomar parte de las ganancias generadas en las últimas semanas, tanto en bonos como en monedas. Por lo dicho anteriormente, ponderamos la compra de dólares en las correcciones en un movimiento algo más defensivo, tomando en cuenta los eventos de julio y las ganancias acumuladas del sol del año. Los puntos forwards, por su parte, han operado la parte corta algo presionada a la derecha por la demanda de hedge de inversores y con un mes de julio que arranca con una liquidez algo más ajustada que los meses anteriores. Así, el contrato del mes ha operado arriba de 3% en diferencial promedio, unos 50 puntos sobre el equilibrio de tasas carry. En cuanto al resto de la curva, la parte larga se aplanó parcialmente, luego de la publicación del dato de inflación de junio que sorprendió a la baja. Consideramos que de persistir el ajuste en los precios y sobre todo las expectativas del mercado, podríamos ver un aplanamiento adicional en el tramo de 6 meses a un año. En cuanto a tasas locales, tuvimos algo más de volatilidad, ya que la semana pasada comenzó con un rally de unos 25 puntos básicos en la curva de soberanos,
después de la publicación del dato de inflación de junio, que tuvo una variación mensual negativa de 0,15%, llevando la variación interanual a 6,46%. Sin embargo, en los días subsiguientes comenzamos a ver ventas netas por parte de cuentas offshore y algo de presión de dealers locales ante las subidas en las tasas globales. Es así que la curva terminó la semana devolviendo gran parte de las ganancias que había tenido el día lunes. De manera estructural, continuamos positivos en tomar posiciones largas en la curva de soberanos, soportado por un bajo posicionamiento de cuentas offshore y un view donde tanto la inflación como las expectativas de inflación deberían continuar corrigiendo a la baja, gatillando bajadas en la tasa de referencia por parte del Banco Central para septiembre. Los puntos donde vemos más valor son los 32, 33, 34 y 40. Eso fue todo, muchas gracias.